Acompáñame en este viaje para explorar las profecías bíblicas sobre Israel para 2025 y más allá. En el corazón de las profecías bíblicas, Israel se erige como un reloj profético, y muchos creen que sus manecillas se están moviendo más rápido que nunca. ¿Qué nos deparan los próximos años? ¿Estamos realmente viendo señales del fin de los tiempos desarrollarse ante nuestros ojos? Desde su renacimiento como nación en 1948, un evento que muchos eruditos bíblicos consideran el cumplimiento de profecías milenarias, Israel ha estado en el centro del escenario mundial. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, habló de la parábola de la higuera. Muchos interpretan que la higuera simboliza a Israel. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, sabemos que el verano está cerca. De manera similar, el renacimiento de Israel podría ser la señal de que el fin de esta era se aproxima. Pero, ¿qué señales específicas deberíamos estar observando? Una de las profecías más discutidas es la del tercer templo. Libros como Daniel y Apocalipsis hablan de un futuro templo en Jerusalén que jugará un papel crucial en los eventos del fin de los tiempos. Hoy en día, organizaciones en Israel como el Instituto del Templo están trabajando activamente para preparar los utensilios y formar a los sacerdotes para un futuro servicio en el templo. ¿Podríamos ver avances significativos hacia la reconstrucción para 2025? La geopolítica en el monte del templo es increíblemente compleja, pero los creyentes observan cada movimiento con gran expectación. Otra señal clave es la creciente alineación de naciones contra Israel. La profecía de Ezequiel 38 y 39 describe una coalición de naciones liderada por Gog de la tierra de Magog que invadirá a Israel en los últimos días. Los analistas proféticos han intentado durante décadas identificar a estas naciones. Nombres como Rosh, Mesec y Tubal se asocian a menudo con la Rusia moderna, mientras que Persia es claramente Irán y Cus y Fut se relacionan con naciones de África. Al observar el mapa geopolítico actual, vemos alianzas que parecen reflejar sorprendentemente estas antiguas predicciones. Las tensiones entre Israel y sus vecinos, junto con la participación de potencias mundiales en la región, hacen que esta profecía parezca más plausible que nunca. Cada nuevo tratado y cada nueva amenaza son examinados por aquellos que buscan entender el tiempo profético. El tema de la paz también es central. La Biblia habla de un período en el que el mundo clamará paz y seguridad, justo antes de que venga una destrucción repentina. En los últimos años, hemos sido testigos de acuerdos históricos como los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varias naciones árabes. Aunque estos acuerdos son vistos como pasos positivos hacia la estabilidad, los estudiantes de la profecía se preguntan si podrían ser el preludio de un falso pacto de paz, uno que eventualmente será confirmado por la figura conocida como el Anticristo. ¿Podría el escenario para este pacto de 7 años estar preparándose ahora mismo, con discusiones diplomáticas que podrían culminar alrededor de 2025? Además, no podemos ignorar el aumento del antisemitismo a nivel mundial. Jesús advirtió que en los últimos días sus seguidores serían odiados por todas las naciones. Históricamente, el trato al pueblo judío ha sido un barómetro espiritual. El resurgimiento del odio y la hostilidad hacia Israel y el pueblo judío en todo el mundo es visto por muchos como una señal dolorosa pero significativa de que estamos en los tiempos que la Biblia predijo. Esta presión internacional podría ser el catalizador que empuje a Israel a buscar alianzas y pactos desesperados, encajando perfectamente en el rompecabezas profético. La tecnología también juega un papel fascinante. El libro del Apocalipsis describe un sistema global de control económico donde nadie puede comprar ni vender sin una marca. Hace solo unas décadas, esto sonaba a ciencia ficción. Hoy, con el avance de las monedas digitales de los bancos centrales, la identificación biométrica y la vigilancia global, la infraestructura para un sistema así ya no es una fantasía. Veremos en 2025 una mayor presión hacia una sociedad sin efectivo y un control digital centralizado que podría allanar el camino para el cumplimiento de estas profecías.
Es una pregunta que nos obliga a estar atentos. Otro punto crucial es el retorno de los judíos a Israel, conocido como Aliyá. Profetas como Jeremías e Isaías hablaron del regreso del pueblo de Dios a su tierra desde los 4 confines de la tierra en los últimos días. Desde la fundación del Estado moderno de Israel, hemos visto olas de inmigración judía desde Europa, Etiopía, la antigua Unión Soviética y América. Este reagrupamiento es considerado uno de los milagros más grandes de nuestro tiempo y un cumplimiento directo de la profecía. A medida que la inseguridad crece para las comunidades judías en el extranjero, es probable que la Aliyá continúe e incluso se acelere, cumpliendo aún más la palabra profética. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? No se trata de predecir fechas exactas. Jesús fue claro al decir que nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, sí nos animó a estar atentos a las señales, a ser como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Observar estas señales no debe producir miedo, sino fortalecer nuestra fe y motivarnos a vivir con un propósito eterno. Nos llama a compartir el mensaje de esperanza y salvación que se encuentra en Jesús, el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. El escenario global parece estar preparándose para los eventos finales descritos en la Biblia. La convergencia de estas señales, el renacimiento de Israel, los preparativos para el tercer templo, las alianzas de naciones, la búsqueda de paz, el aumento del antisemitismo y los avances tecnológicos, es lo que hace que nuestro tiempo sea tan único y proféticamente significativo. El año 2025 no es una fecha mágica, pero sí representa un punto de control en este rápido desarrollo de los acontecimientos. Al mirar hacia el futuro, hagámoslo con los ojos abiertos, con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, como decía Karl Barth, no para especular o tener miedo, sino para estar preparados, para fortalecer nuestra relación con Dios y para hacer luces en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Las profecías nos aseguran que, a pesar del caos y la incertidumbre, Dios tiene el control y su plan redentor se cumplirá. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre profecía bíblica y los tiempos en que vivimos. Mantengamos la conversación en los comentarios. ¿Qué otras señales crees que son importantes? Nos vemos en el próximo video.